según San Juan. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto. O si no, créanlo por las obras mismas. En verdad, les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy celebrando la fiesta, hermanos y hermanas, de San Felipe y de Santiago, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, también mártires. Unas breves palabras, hermanos y hermanas, sobre estos dos grandes hombres antes de entrar a la reflexión del Evangelio. Estas personas, hermanos y hermanas, para nosotros significan mucho por ser apóstoles de Cristo y por lo que hicieron, ¿no?, en su evangelización y en su martirio. Felipe, como sabemos nosotros, hermanos y hermanas, como discípulo de Cristo, lo vemos hoy pues haciendo esa solicitud de que le muestren el Padre. O sea, Señor, muéstranos al Padre. Felipe se había encargado de presentarle personas a Jesús. Tú lo ves en el Evangelio que le presentó a Natanael, a Bartolomé. Mira, he encontrado al Mesías, vente para que lo veas. Y luego más tarde vemos a Felipe presentándole a unos griegos, unos gentiles que querían conocer a nuestro Señor Jesucristo. Felipe es aquel que en el milagro de la multiplicación de los panes, antes de que ocurra, le dice al Señor: ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Son un montón de gente, no hay pan para tantos, ¿no? También lo hemos discutido aquí en la palabra de Dios. Felipe, hermanos y hermanas, lleva a cabo su evangelización como un hombre de Dios y entregado a la causa de Cristo, y muere, lamentablemente, lapidado, y así entrega su vida. Santiago es pariente de nuestro Señor Jesucristo por parte de la Virgen María, hijo de la hermana de la Madre Santísima María. Por lo tanto, es pariente de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos y hermanas, se queda en Jerusalén, y en Jerusalén esparce la palabra de Dios, se convierte en obispo de Jerusalén, muy mencionado en Hechos de los Apóstoles, tiene su propia carta en el Nuevo Testamento, un hombre de Dios venerado por su forma de orar, por su forma de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios en una santidad. Le llamaban el santo para aquel tiempo ya, ¿no? Y lamentablemente muere de parte de los judíos. Lo llevaron hasta el techo del templo y lo lanzaron, ¿no?, por un precipicio al vacío, donde encuentra la muerte por la causa de Cristo. Así que estamos ante hombres, hermanos y hermanas, a quien le debemos mucho. Estos son los hombres de Dios, de nuestro Señor, que sembraron, y el fruto de ellos lo hemos cosechado nosotros acá, hoy en día. Así que la fiesta es para hacernos recordar cómo nos inspira la vida de estos hombres a nosotros en nuestra propia vocación cristiana, en nuestra santidad y en nuestra espiritualidad. Hoy, hermanos y hermanas, en Juan 14, versículos 6 al 14, tenemos un evangelio de tiempo de Pascua, de resurrección. Dentro del capítulo 14, de aquellas preguntas que hicieron los tres discípulos, Tomás, Felipe era el segundo, y el tercero era San Judas Tadeo. Pero hoy, hermanos y hermanas, vamos a discutir este evangelio desde otra perspectiva, porque ya lo hemos discutido desde la perspectiva original. Hoy queremos nosotros ver y hablar, hermanos y hermanas, sobre el rostro de Dios. Vamos a enfocar el evangelio hoy sobre el rostro de Dios y verlo dentro de la petición que hace Felipe, hermanos y hermanas, identificarnos nosotros con esa petición. Yo quiero ver el rostro de Dios. Yo también quiero ver el rostro del Padre. Felipe escuchaba a Jesús hablar mucho de el Padre y el Padre y el Padre. Pues muéstranos al Padre, que tú hablas tanto acerca de Él.
Nosotros estamos en el mismo espíritu. Hoy, hermanos y hermanas, la idea fuerza es la respuesta de parte de Dios hacia nosotros cuando queremos ver su rostro, cuando queremos que nos enseñe su rostro, ¿no? Esta es la idea fuerza. Dios se va a manifestar cuando pronuncie su propio nombre sobre nosotros. Dios se va a manifestar, se va a revelar, hermanos y hermanas, cuando Él mismo pronuncie su propio nombre sobre nosotros. Y esto lo sacamos, hermanos y hermanas, del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, en el capítulo 33. Va a ser la lectura complementaria que vamos a usar hoy para nuestra reflexión de la palabra de Dios, en ese deseo noble que tenemos todos de ver a Dios, que siempre está en nuestra espiritualidad y en ese encuentro, hermanos y hermanas. Y quiero ir al capítulo 33 de ese libro del Antiguo Testamento del Éxodo, hermanos y hermanas, porque ahí ocurre algo importante acerca de una manifestación por parte de Dios a Moisés, quien también quería que Dios le revelara su rostro. Y yo quiero que aprendamos qué fue lo que pasó ahí y cómo nosotros podemos sentirnos que Dios también contesta nuestra pregunta: quiero ver tu rostro, ¿no? O Señor, muéstranos al Padre. En el capítulo 32 del Génesis, hermanos y hermanas, luego de la adoración del becerro, ahí ocurrió la adoración del becerro de oro, que fue una abominación, una idolatría, un acto terrible de pecado, de rebelión contra el Dios del cielo, mientras Moisés estaba arriba en encuentro con el Dios del cielo. Su tardanza por allá arriba por 40 días con el Señor, creían ellos que había muerto porque no toleró la presencia del Señor, y por lo tanto vamos a buscar un Dios nosotros, y han creado, hermanos y hermanas, el becerro de oro. Esto fue abominable, esto fue un desastre, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, el pueblo cae en una desgracia, Dios se enoja con ellos y entonces la relación se interrumpe. No es de la misma manera ahora. Por lo tanto, Dios tiene que buscar que el pueblo haga una reparación. Dios atiende a Moisés, que viene buscando la reparación del daño cometido y viene pidiendo perdón, hermanos y hermanas. Y en esa súplica de perdón, Dios de una forma u otra la acepta que pues cometieron un error. Los judíos, hermanos y hermanas, los hebreos en el desierto, como habían estado expuestos a civilizaciones antiguas que practicaban la idolatría, como los egipcios, hasta tenían pequeñas imágenes de ídolos falsos y se las llevaban para sus cabañas y allá adoraban a los ídolos falsos también, ¿no? Era una cosa espantosa, y todas las prendas que se pusieron para adorar al becerro de oro era todo lleno de idolatría, hermanos y hermanas. Dios consigue, Moisés consigue el perdón por parte de Dios, hermanos y hermanas, y va a continuar esa travesía hacia la tierra prometida. ¿Cómo tú y yo nos podemos identificar con esto que lo estoy trayendo yo como lectura complementaria? Nosotros estamos también en esa travesía, hermanos y hermanas. Nosotros también estamos en esa peregrinación. Nuestro líder no es Moisés, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro buen pastor. Nosotros estamos en peregrinación. Y durante esa etapa de peregrinación de 40 años, como le pasó a los hebreos, para nosotros es nuestra vida. La meta es llegar a la tierra prometida. Lo nuestro es el reino de los cielos, ¿no? Estar en la presencia de Dios, la vida eterna, la resurrección después de la muerte. Tener esa vida, hermanos y hermanas, que es la vida de Dios. Por eso nos podemos identificar y sacar de ahí principios que nos pueden ayudar muchísimo, hermanos y hermanas. Vamos a continuar la travesía hacia la tierra prometida. Ahora, ¿qué pasa? Dios como que cambió los muñequitos. Ahora les va a acompañar un ángel, le dice Dios a Moisés. Y Moisés, hermanos y hermanas, en unos términos como que lo acepta. Luego Moisés lo vemos construyendo una tienda, ¿verdad? Una casa de campaña donde va a estar la presencia de parte de Dios. Y esto lo construye para que todo el pueblo que busca al Señor allí lo encuentre. El que está buscando hablar con Dios, vaya allí, entre, y allí está el Señor. De hecho, le llamaban la tienda de la reunión o la tienda de las citas, ¿no? Donde se hablaba con Dios. De hecho, Moisés ahí entraba también para hablar con el Dios del cielo. La palabra, hermanos y hermanas, en el capítulo 33 del libro de Éxodo, en el versículo 11, dice, hermanos y hermanas, que cuando Moisés hablaba con Dios, hablaba cara a cara. Y ese hablar cara a cara no era necesariamente que Moisés veía el rostro de Dios, pero la palabra
Dice, hablaba cara a cara, como habla el hombre con su amigo, como habla el hombre con su prójimo, a ese nivel. Lo que quiere decir que había una cierta intimidad. Pero no confundamos que cuando Moisés entraba a esa tienda, en la presencia de Dios, estaba viendo el rostro de Dios. Es que es una frase cara a cara, significa que había un diálogo íntimo, ¿no? De Moisés con el Dios Yahvé. El pueblo, hermanos y hermanas, estaría acompañado con un ángel. ¿Qué significa que lo iba a acompañar el ángel? ¿Que ya no tendrían la ayuda de Dios? No, el ángel es un mensajero de parte de Dios, hermanos y hermanas, y por lo tanto lo que Dios le está diciendo es, ustedes pueden contar con mi ayuda. O sea, el ángel representa la mano larga de parte de Dios desde el cielo para ayudarlos en la travesía. Ahora, en su interior, hermanos y hermanas, que es lo que nos importa aquí, lo primero era como una introducción, pero en su interior Moisés, como tú y yo, cuando estamos relacionados con Dios, tenemos sed del rostro del Señor. ¿Tú no has tenido sed del rostro del Señor, del rostro de Dios, del rostro de Yahvé? Es decir, de una presencia, hermanos y hermanas, personal por parte de Dios hacia nosotros, que se nos revele. Eso es lo que estaba buscando Moisés, hermanos y hermanas. Ese deseo y esa sed del rostro de Dios. Que Dios de esa forma le manifestara las intenciones, igual que tú y yo, que queremos ver a Dios para que nos manifieste personalmente sus intenciones. Aunque Moisés hablaba cara a cara, hermanos y hermanas, no era con el rostro de Dios, no era con la faz de Dios. Esa relación de cara a cara con Dios que tenía Moisés en aquel momento era lo que podemos llamar hoy, hermanos y hermanas, un hablar espiritualmente, de espíritu a espíritu. Ahora, hablar espiritualmente con Dios no es que no fuera, pues, para uno estar conforme. Se estaba hablando de cara a cara espiritualmente, pero ¿sabes qué? Hablar espiritualmente con Dios en esa forma que hacía Moisés de cara a cara es mucho más grande que hablar Dios en sueños, mucho más grande. Es mucho más grande que Dios a través de una visión se revele. Es mucho más grande que Dios a través de apariciones se manifieste. O sea, que ese hablar cara a cara, de amigo a amigo, en esa intimidad de espíritu a espíritu, está por encima de aquellos que han tenido que un sueño con Dios, una visión con Dios o apariciones con Dios. Pero aún así, Moisés sigue teniendo, hermanos y hermanas, sed del rostro de Dios. Que es noble, estamos diciendo, no nos podemos en duda, hermanos y hermanas. Moisés no veía a Dios a pesar de que hablaba cara a cara con él. Era una forma espiritual en la que Dios se manifestaba. Pero Moisés quería algo más, hermanos y hermanas. En el versículo 18 de ese capítulo 33, hermanos y hermanas, del libro de Éxodo, dice lo siguiente. Moisés dijo a Yahvé, por favor, déjame ver tu gloria. Por favor, Señor, déjame ver tu gloria. Ese dejarme ver la gloria, hermanos y hermanas, va por encima de una visión, va por encima de una aparición, va por encima de un sueño, va por encima de una intimidad a nivel de amigo, de prójimo, va por encima de esa relación espiritual. Moisés está pidiendo cosas grandes, casi como Felipe, ¿verdad? Muéstranos al Padre entonces, porque tú hablas mucho del Padre. Vamos a verlo personalmente. Es importante saber esto, hermanos y hermanas. Y uno se pregunta, ¿de dónde saca valor Moisés para pedir una cosa como esa? Después que Dios se le había manifestado al nivel que uno cree que se le debe manifestar, porque Dios es Dios y Moisés sigue siendo criatura ante su Creador. Ahora, Moisés gozaba, hermanos y hermanas, de una bendición bien grande por parte de Dios, que es lo que también nosotros tenemos que ver. Cuando Moisés hace la solicitud de que el Señor le muestre su gloria más allá de lo que él ha tenido, Moisés sabía, hermanos y hermanas, que él gozaba delante de Dios de un prestigio, si lo podemos llamar así, hermanos y hermanas. O sea, Moisés sabía que Dios, dice la palabra, lo conocía a él, a Moisés, por su propio nombre. Y gozaba Moisés
del propio favor de Dios. Dice el versículo 12 de ese capítulo 33 del libro de Éxodo. Y le pide que le dé a conocer sus caminos. O sea, en el interior, como goza del favor de Dios, esa gloria del Señor que Él quiere que se manifieste, es para conocerlo a Dios mejor, es para conocer sus caminos y es para que de Él, de Dios hacia Moisés, lo siga mirando bien, porque Él quiere gozar del favor de Él. O sea, si te revelas, yo no me despido. Si veo tu rostro, yo pues me pongo más directito contigo. Yo quiero seguir gozando de que tú tienes y consigues favor en mí y yo tengo el favor tuyo. Quiero que me sigas mirando bien. Si realmente me miras con buenos ojos, le dice Moisés. Es oración, hermanos y hermanas. Esto es algo impresionante, ¿no? Si realmente me miras con buenos ojos, porque el Señor así lo veía, dice el versículo 13 de ese capítulo 33. Ahora, Moisés sigue insistiendo, hermanos y hermanas, en seguir todavía a la tierra prometida y le dice al Señor: yo te aseguro que vamos a ir a la tierra prometida porque esa es la misión que tú me has dado. Ahora, yo te pongo una condición, y le pongo una condición a Dios. Tú dices que va un ángel. Yo quiero que vaya tu presencia real con nosotros, no el mensajero, no el enviado. Yo quiero realmente que vaya un ángel y le dice estas palabras muy bonitas también: si tu rostro no nos acompañas, no nos hagas salir de aquí. Eso está en el versículo 14 del capítulo 33. Si tu rostro no nos acompaña, no nos hagas salir de aquí. Que eso es una oración para todos nosotros cuando vamos a hacer algo, cuando estamos en una misión, cuando nos estamos encomendando algo, cuando estamos saliendo. Y yo sé que el Señor me envía, pues Señor, yo me voy porque tú me envías, pero no me hagas salir de aquí si tú no me acompañas. Es una bendición, hermano. Moisés en su interior, por eso tuvo una relación tan exquisita con nuestro Dios Padre del cielo. No nos vamos de aquí, Señor, pero hasta que no esté tu presencia real. O sea, el ángel, evítalo, no, consérvalo, resérvatelo, pero ven con nosotros tú mejor. ¿Qué buscaba, hermanos y hermanas, Moisés con todo esto? ¿Qué es lo que está buscando Moisés con todo esto? Porque uno se pregunta, ¿por qué él hace esto? Pues mire, igual que tú y yo, ¿qué es lo que aprendemos? Está buscando la presencia de Dios por su pueblo, ¿no? Está solicitando, está intercediendo de que el pueblo, no es tanto él tampoco, es que él es líder, que el pueblo esté acompañado de esa presencia de Dios. Es como Jesús, que es nuestro líder, nuestro pastor, nuestro salvador, que le ruega al Padre para que esté con nosotros, para que nos acompañe. Eso es lo que está buscando. Moisés no tiene intenciones y deseos, hermanos y hermanas, que son contrarios a lo que es la espiritualidad y la misión que tiene encargada. No está buscando ver el rostro de Dios con doble interés, hermanos y hermanas, o con unos intereses propios, o por vanagloria, ¿no? O por cosas vanas, ¿ves? No, está buscando que la presencia de Dios esté con su pueblo. Está buscando que les acompañe, sobre todo personalmente, y que sea una gran presencia. Una gran presencia. Y va a ser una gran presencia para Moisés, porque Moisés está hablando de que se vea que hay una preferencia por parte de Dios. Y eso los va a distinguir. Y Moisés lo que estaba buscando era que los demás pueblos que creían en esos ídolos falsos, que creían en esas cosas que no existían, hermanos y hermanas, en esos dioses falsos, se dieran cuenta que esta gente no tienen un Dios de imágenes, pero tienen un Dios real que va con ellos por el camino y les está acompañando, porque la travesía era fuerte y tenían que enfrentar muchísimos desafíos en la trayectoria, como tú y yo. Hermanos y hermanas, tenemos una trayectoria en la vida que recorrer para llegar a nuestra vida eterna, para llegar a nuestro destino, el reino de los cielos, y por ahí ocurre un montón de cosas. Y si somos cristianos, pues Señor, que se distinga, que tu presencia esté en nosotros para que demos testimonio de los demás que tal vez no creen, de que realmente, wow, están esas cosas, y si están esas cosas y haciendo esa vida que está viviendo, es porque Dios está con él, es porque Dios, la presencia de Dios la siente. O sea que todo esto nos envuelve a nosotros de una u otra forma, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros. No un ángel,
sino Dios mismo sigue asegurando Moisés en el capítulo 33, los versículos 15 y 16. Y en el versículo 17, sorprendentemente, Dios le dice, lo haré. Bien, lo voy a hacer. Lo consiguió, hermanos y hermanas, como intercesor Moisés. Este hombre, no pidiendo tanto para él, pidiendo para quién, para el pueblo. Ahora, ese déjame ver tu gloria, porque se lo concedió y Moisés estaba viendo a Dios cara a cara, pero dijimos que era en una forma espiritual, no era su rostro. Ahora, en los versículos 18 al 21, en esa solicitud yo te los quiero leer para que tú veas lo que pasa aquí. Dice así la palabra: Moisés dijo a Yahvé, por favor déjame ver tu gloria. Y él le contestó, toda mi bondad va a pasar delante de ti, y yo mismo pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé, pues tengo piedad de quien quiero y doy mi preferencia a quien la quiero dar. Y agregó Yahvé, pero mi rostro no la podrás ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Mira, este lugar junto a mí te vas a quedar de pie sobre la roca. Al pasar mi gloria, te pondré en el hueco de la roca, te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después sacaré mi mano y tú entonces verás mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. O sea que Dios condicionó. Queda claro que el rostro de Dios, hermanos y hermanas, nadie lo puede ver. Aunque goce en esta vida ese ser humano de una gran preferencia por parte de Dios, de una gran santidad, Dios se reserva eso de ver su rostro. Esto revela, hermanos y hermanas, en el caso de Moisés, y por eso lo estoy trayendo aquí a colación, el deseo genuino y sincero que tenemos todos dentro de nuestra vida espiritual de conocer a Dios. Y eso es lo que interpreta Dios cuando tú le estás diciendo, enséñame tu rostro, manifiéstate personalmente, visítame, que yo te vea, que yo te sienta a mi lado, que yo pueda experimentarte espiritualmente. Hermanos y hermanas, Dios lo que ve es eso, hermanos y hermanas, un sincero deseo, es noble y genuino de conocer a Dios. De hecho, Pablo, hermanos y hermanas, quien no conoció a Jesucristo, porque Pablo no fue uno de los 12, y cuando Pablo viene al escenario de las cosas cristianas, ya Cristo había ascendido a los cielos. Pablo lo que tiene es una visión que se le aparece a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En su gran conversión. Pero Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, hermanos y hermanas, le pedía a Dios tal vez ver su rostro. Quería conocer al Señor, ¿no? En ese estilo que habla Moisés. Que es lo mismo que le pasa a Felipe hoy, con eso de muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Hoy en el versículo 8 de ese capítulo 14. Eso revela, hermanos y hermanas, que no podemos cumplir nuestra misión delante de Dios si no estamos con Él. Y eso es lo que interpreta Dios, ¿no? Por eso es que Dios lo ve noble y lo ve gentil. Lo que le estamos diciendo a Dios cuando queremos que se nos revele y se manifieste es como una oración que le vamos al Dios del cielo, donde le estamos diciendo, nosotros no podemos cumplir con nuestras propias fuerzas, no podemos cumplir con nuestros propios instrumentos y medios tu voluntad. Tienes que estar con nosotros. Y por ese lado es que Dios lo ve y lo atiende. Así también aprendemos, hermanos y hermanas, y es lo que ve Dios, que estamos madurando. ¿Madurando en qué? Pues hacer el pueblo para Dios. Porque si en algo tenemos que madurar en la vida cristiana es en eso. Tanto para el pueblo que guió Moisés, estaban aprendiendo a hacer el pueblo para Dios. Tú y yo, en nuestra vida espiritual y en todo lo que somos, estamos aprendiendo a ser los hijos de Dios, porque es nuestro Padre. Ya nosotros estamos dentro de otro nivel, ¿verdad?, que estuvo aquella gente en aquel tiempo. No obstante, hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que recordar aquí que Dios dijo a Moisés, también algo importante, pero mi rostro no lo podrás ver, porque no puede verme el hombre sin seguir viviendo. Está en el versículo 20.
Y esto pues nos da a nosotros, hermanos, no nos debe dar temor ni miedo, pero la grandeza de Dios, hermanos y hermanas, no podemos nosotros soportarlas como criaturas de carne y hueso. ¿Qué hará Dios entonces, hermanos y hermanas, para responder a esa solicitud de parte de Moisés? ¿Qué va a hacer Dios para responder a la solicitud nuestra en oración de revélate, de manifiesta, déjanos ver tu rostro, muéstrate, Padre? ¿Qué hará Dios entonces si nadie puede ver su rostro y sobrevivir? Pues Él mismo dice la palabra de Dios en eso que hemos leído. Él mismo pronunciará su nombre y verás mis espaldas. Ahora, eso de pronunciar su nombre tiene un sentido muy importante, hermanos y hermanas, y de ver las espaldas de Dios. Que Dios, hermanos y hermanas, pronuncie su propio nombre, ¿no? Dios va a pronunciar su propio nombre para que tú te des cuenta, para que tú me veas. Y ese pronunciar su propio nombre significa esto, que Dios va a dejar impreso su poder, hermanos y hermanas, y su gloria en aquellos que lo quieren ver. Cuando Dios pronuncia su nombre, Él mismo lo que hace es que transmite su poder y transmite su gloria sobre aquellos que lo quieren ver. Por eso, hermanos y hermanas, cuando Moisés, Dios le dice que se prepare de esta forma, como leímos ahorita, para verlo, lo que le está diciendo es: te quedarás de pie sobre la roca. O sea, esto quiere decir en la soledad, ¿no? Desprendido de la tierra, despierto a la espera de la gloria de Yahvé. Te pondré en el hueco de la roca, dice el Padre Dios del cielo, extinguiré en ti imágenes que puedan haber, razonamientos que puedan haber y sentimientos que puedan haber confusos acerca de quién soy yo o cómo soy yo. Te cubriré con mi mano, le dice a Moisés. Solo entonces sabrás que has estado con Dios, porque su mano lo va a proteger, hermanos y hermanas, su santa mano. Y tú verás mis espaldas. Solo entonces sabrás que has estado con Dios. Todo en un campo, hermanos y hermanas, espiritual. Eso pasa, eso quiero yo, eso quieres tú. Cuando solicitamos a Dios ver que es su rostro, ¿no? Muéstranos al Padre. Es una experiencia bonita, hermanos y hermanas, de parte de Moisés, de parte de Felipe y de parte también nuestras, hermanos y hermanas, porque es una bendición para nosotros. ¿Qué podemos concluir, hermanos y hermanas, hoy? Y yo espero que hayamos podido ayudarte un poco a entender todo esto que es muy, muy espiritual, pero es muy valioso para nosotros seguir nuestro camino hacia la tierra prometida, hacia el reino de los cielos, hacia la vida con el Padre. Pues vamos a verlo desde este punto de vista. En conclusión, cuando Dios pronuncia su nombre, hermanos y hermanas, como hemos visto hoy, su propio nombre, ante la búsqueda de cada uno de nosotros por ver su rostro, lo que hace Dios es que deja grabado en lo más profundo de nuestro espíritu, del tuyo y del mío, el conocimiento y la evidencia, hermanos y hermanas, de lo que es la misericordia divina. Y cuando tú y yo experimentamos misericordia divina, estamos ante el rostro de nuestro Dios manifestado espiritualmente. Eso lo vemos cuando hemos sido perdonados, cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos reparado daños, hermanos y hermanas, porque toda esta situación que hemos discutido aquí viene después que el pueblo cayó en la idolatría y aborreció a Dios y sustituyó a Dios por los dioses falsos. Moisés estuvo, hermanos y hermanas, complacido. Vemos eso en la palabra de Dios. Estoy complacido con lo que me has podido revelar, aunque sean tus espaldas. Pronunciar tu nombre sobre mí, al sentir toda tu gloria, al verla pasar por delante de mí y no morir. Él está complacido y tú y yo tenemos que estar también igualmente complacidos, hermanos y hermanas, porque Dios hace esto constantemente con nosotros y hay que descubrirlo, hay que saberlo encontrar. Debemos estarlo, hermanos y hermanas, porque la ambición y el deseo, si podemos decirlo así, noble, de ver a Dios y de ver su rostro, por verlo personalmente,
en algún momento tiene que quedar satisfecho y tú no puedes estar con esto constantemente. Moisés quedó satisfecho, tú y yo tenemos que quedar satisfechos. Ahora, lo importante ya no es pedirle a Dios, muéstranos tu rostro, porque ahora sabemos que Él se manifiesta espiritualmente con su poder y con toda esa manifestación. Sino que ahora lo importante es, hermanos y hermanas, que se realice la misión que Dios nos ha encomendado. Que llevemos a los demás a conocer a Dios y que reciban también la herencia divina. Eso es lo importante. Nuestra misión como esposo, como esposa, como padre, como madre, como familia, como hermano, como miembro de la comunidad de los cristianos. Eso es lo importante, porque ya el rostro de Dios no lo podemos ver, pero podemos sentir su presencia espiritual en medio de nosotros. Por lo tanto, cuando busques el rostro de Dios, hermanos y hermanas, es una simple oración. Pídele a Dios que pronuncie su propio nombre sobre ti. Y así Dios se va a manifestar espiritualmente sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, terminamos en oración junto al salmista. Hoy, el Salmo 18, hermanos y hermanas, que lleva por título El Señor, Sol de Justicia. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Y sobre los tuyos también. Nos vemos mañana. Otro evangelio.